Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 10 y los versículos 40 al 42, donde dice: Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Neguet, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Y lo hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosé hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Aquí el pasaje se cierra con un resumen de las conquistas realizadas por Josué en la zona del sur del país. Y vuelve a presentarse la división de la tierra en los tres sectores mencionados con anterioridad, como señala el capítulo 9, versículo 1. El resumen contiene los tres elementos fundamentales como resultado de la conquista, ya que primeramente este es territorial y también geográfico, y en segundo lugar, el religioso. La conquista fue posible porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel, versículo 42. Y en tercer lugar, el aspecto militar, en el que se destaca que en una campaña de esta naturaleza todo el ejército que había salido para la lucha regresó con Josué al campamento en Gilgal, versículo 43. En cuanto al aspecto geográfico y territorial, es señalado con toda precisión la acción militar, ya que fue rápida y también exitosa. En muy poco tiempo quedó bajo el control de Israel, es decir, las montañas, el altiplano de la zona del centro-sur, el Neguet, toda la parte de la zona meridional de Canaán y también los llanos y la Sepela, toda esa llanura que se extiende desde las montañas hacia el oeste. La vida de esas ciudades quedó extinguida, por lo menos todos los que había con vida dentro de los muros de la que eran conquistadas. Los límites territoriales de la zona sur quedan establecidos en forma genérica, pero evidente, como señala el versículo 41. Por el norte de la península del Sinaí estaba Cades Barnea, al límite del desierto, como señala Deuteronomios capítulo 1 y versículo 19. La ciudad de la rebelión contra el mandato de Dios para subir a conquistar Canaán en los tiempos de Moisés, como también señala Deuteronomios capítulo 9 y versículo 23. Esta estaba situada a unos 100 kilómetros al suroeste del Mar Muerto. Este era el límite sur de la tierra de Israel. Y luego se cita Gaza, límite también del territorio cananeo, como señala Génesis capítulo 10 y versículo 19, que estaba situada al oeste de Hebrón. Era uno de los centros comerciales más importantes de los filisteos, muy cerca del mar Mediterráneo. Este era el límite suroeste. Los israelitas, partiendo de Gabaón, habían lanzado dos ofensivas, una en dirección oeste y otra en dirección suroeste. En la primera de las ciudades, como Gaza y Libna, quedaron en sus manos, y en la segunda llegaron hasta Gaza y Cades Barnea, en su avance hacia el sur, atravesando las zonas montañosas y el Neguet, ocupando el territorio llamado en el texto la tierra de Gosén, como señala el versículo 41, que es por otro lado
el territorio entre la montaña y el Neguev. El segundo aspecto mencionado en el texto es el religioso, ya que no hubiera sido posible un éxito de tal dimensión si el Dios de Israel no hubiera peleado por su pueblo, como dice el versículo 42. Es por eso que debe denotarse que la conquista de todo aquel extenso territorio se llevó a cabo en una sola campaña militar y en un tiempo además muy corto. Esta era la promesa dada por Dios a Moisés y reiterada especialmente también a Josué, su sucesor, como señala este libro de Josué, capítulo 1 y los versículos 2 al 9. Esa es la razón del comportamiento de los ejércitos conquistadores en relación con los habitantes de la tierra, a quienes quitaban la vida inexorablemente. Por otro lado, y note esto, algunos lectores del libro sienten repugnancia frente a un comportamiento semejante, pero debe también de hacerse notar algunas cosas importantes. En primer lugar, el mandato de eliminar a todos esos pueblos procedía de Dios y no de Josué, ya que Dios había sido muy preciso cuando les dijo: «Las destruirás del todo, no hará con ellos alianza, ni tendrá de ellos misericordia». Deuteronomios capítulo 7 y versículo 2. El trato con otras ciudades, en caso de guerra, sería diferente. Aquellas que estuvieran lejos del territorio de Canaán serían tratados más benévolamente, ya que sólo los hombres de guerra serían muertos, mientras que las mujeres y los niños, junto con todos los animales, serían perdonados e integrados a la vida de la nación de Israel, por posición suya, como dice Deuteronomios capítulo 20 y versículo 14. Pero una vez más, el término de la recopilación de la ley, Moisés escribe en el nombre del Señor la misma instrucción para las naciones de Canaán, cuando dice: «Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová, tu Dios, te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida». Deuteronomios capítulo 20 y versículo 16. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿por qué un trato así a esos pueblos? El pecado de los pueblos cananeo y amorreo había llegado a un límite intolerable. Dios había tenido en su gracia misericordia, mucha paciencia además con todos ellos. Así lo había dicho ya a Abraham 500 años antes, cuando le reveló el proceso histórico por el que su descendencia llegaría a ocupar aquella tierra, cuando le dice: «Y en la cuarta generación volverás acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí». Génesis capítulo 15 y versículo 16. Aquellos pueblos habían tenido suficiente revelación de parte de Dios para que le adorasen como el único Dios, ya que desde los tiempos de Noé, el conocimiento sobre Dios y sus atributos de justicia que le habían llevado a castigar el pecado con el diluvio eran conocidos perfectamente por todos ellos. La tradición oral había llegado a ellos con la noticia de la intervención divina sobre el pecado, de manera que no tenían excusa. La idolatría había alcanzado grados terribles. El politeísmo más vergonzoso era la religión de esos pueblos, ya que los sacrificios humanos a los dioses eran manifestaciones habituales entre ellos. Inocentes criaturas eran puestas vivas en los altares de sus ídolos y además hechos pastos del fuego, como ofrenda especial a sus terribles y despreciables dioses. La decadencia moral era claramente apreciable entre esas naciones. Las influencias de tales pueblos harían peligrar la vida moral y también ética de Israel.
Ejemplo claro de ello había tenido lugar en la historia próxima del pasado de la nación. Noten lo que dice el libro de Números, capítulo 25 y los versículos 1 y 2, cuando dice: «Y si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absorberán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes». La presencia de tales perversos en la tierra produciría en breve plazo unión matrimoniales entre ambos pueblos, con consecuencias deplorables para Israel, por cuyas acciones acarrearía la misma ira de Dios que aquellos pueblos. Deuteronomios, capítulo 7 y los versículos 3 y 4 dice: «Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto». Nadie podrá decir que Dios no había dado tiempo y oportunidad a esos pueblos para rectificar su comportamiento y volverse a Dios, ya que más de 500 años de paciencia espera son suficientes para manifestar la gracia divina sobre el pecador endurecido. Por otro lado, la Biblia enseña claramente que el testimonio de Dios que revela, es decir, su entorno, poder y deidad, son manifestados naturalmente a los hombres, por lo que son inexcusables. Romanos capítulo 1 y versículo 20. Es por eso que si conociendo la realidad del Dios de los cielos cambian este conocimiento fabricándose dioses para sí, como las religiones de ellos, trocando la imagen de Dios en abominaciones salidas de las manos del hombre. Romanos capítulo 1 y los versículos 22 y 23. Esta situación idolátrica no es otra cosa que la adoración a los demonios, lo que trajo como consecuencia la inmoralidad y también la degeneración en que aquellos pueblos se encontraban. Todo ello les hizo acreedores de un total y radical juicio de Dios sobre su pecado. Dios ha tenido que intervenir drásticamente en algunas ocasiones para controlar el límite del pecado del hombre. Note que la primera vez fue por medio del diluvio que prácticamente borró la vida entera de la superficie del planeta, y una segunda vez mediante el fuego que redujo a cenizas las ciudades llamadas Pentápolis maldita, entre las que estaban Sodoma y Gomorra. En el tiempo de Josué, en forma limitada, sigue manifestando su justicia sobre el pecado y la rebeldía del hombre que, desoyendo la voz divina en el tiempo de gracia, resiste a Dios, practicando el pecado en forma desafiante. Algunos piensan que tal vez debieran haberse castigado solo a los mayores, dejando por otro lado a los niños. Pero nada puede apuntarse bíblicamente sobre las razones que Dios tuvo para tal acción, pero de lo que no hay duda alguna es que junto con su soberanía actuó también con todos los otros atributos divinos en su eterna infinitud. Dios no solo es justicia, es también amor y misericordia. La Biblia hace una admirable afirmación de los sentimientos divinos ante actos judiciales necesarios e inevitables, cuando dice: ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Ezequiel capítulo 18 versículo 23. Y todavía dice más: Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, y hiciere según el derecho
y la justicia de cierto vivirá, no morirá. Ezequiel capítulo 18 y versículo 21. Con una afirmación clara vuelve a expresarse el Señor cuando dice: «Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis?». Ezequiel capítulo 33 y versículo 11. Algunos argumentan que Dios no les había comunicado a aquellos pueblos un claro mensaje y que si lo hubiera hecho, tal vez se habrían apartado de sus pecados. Pero la respuesta bíblica es que Dios ha escrito en la conciencia de cada hombre la obra de la ley, cuando dice: «Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos». Romanos capítulo 2 y versículo 15. Cuya acción actúa sobre también el conocimiento humano, señalándole lo que es bueno y lo que es malo. Tales pueblos habían llegado a cautorizar sus conciencias de tal modo que la muerte de miles de inocentes, los pecados más ayestos y las barbaries más grandes eran practicados sin límite por ellos. La verdad bíblica de la siega y la siembra se cumplía en esta ocasión, cuando dice: «No os engañáis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Gálatas capítulo 6 versículo 7. La muerte de niños inocentes, aún en la actualidad, es la más trágica y también terrible expresión de pecado del hombre. Cientos de inocentes criaturas mueren diariamente a causa del SIDA y otras enfermedades producidas como consecuencia de la degradación y degeneración humana. Guerras y hambres se extienden, acabando con miles de niños, como manifestación de hasta dónde puede llegar el egoísmo del hombre, mientras que el gasto, y note esto, en armamento es elevadísimo, mientras que el despilfarro es la norma del comportamiento de la sociedad del primer llamado mundo, ya que millones de personas, entre las que están centenares de recién nacidos, mueren por hambre cada día. Entonces, ¿cuán tremendas lesiones debieran ser aprendidas por la manifestación del pecado? Todo ello debiera traer una consecuencia natural en la vida del creyente: la separación clara del pecado para vivir una vida en santidad que glorifique a Dios. El tercer aspecto del resumen del capítulo tiene que ver con el aspecto militar. Y note que llama poderosamente la atención que una campaña tan rápida, pero sin duda tan violenta en combates y además acciones militares, pueda ser resumida con estas palabras: «Todos estos reyes y sus tierras los mató Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel». Versículo 41. El ejército manifestaba una eficacia absoluta. Había funcionado como una máquina de guerra perfectamente segura y también eficaz. Todavía un milagro mayor queda registrado en el texto bíblico, cuando dice: «Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal». Versículo 43. El secreto estaba en que ellos eran instrumentos en la mano de Dios para el cumplimiento del programa divino. Esos instrumentos dóciles a las instrucciones del Señor, obedientes a su palabra, fueron llevados de triunfo en triunfo y lo hicieron para la gloria de Dios. Continúo ahora con el versículo 43, donde dice: «Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal».
El pasaje se cierra con esas palabras precisas, ya que el texto se omite en la Biblia de los 70 y también en la Pesita. Pero algunos piensan que es una repetición del versículo 15. Tal vez, al revés, el 15 debiera ser, en ese supuesto, una intercalación del texto final. Pero esto no tiene mayor importancia, ya que está escrito antes. Dios había defendido a su pueblo para que ninguno pereciera, y al final de la campaña regresaban todos al lugar de donde habían salido para la victoria, el lugar de la comunión con Dios, de la congregación y de la obediencia. Desde ese lugar saldrán para nuevas conquistas y otras victorias en el nombre del Señor. Queda por hacerse notar que si bien el texto afirma una y otra vez que las poblaciones fueron exterminadas sin dejar nada vivo, como señalan los versículos 30, 32, 33, 35, 37, 39 y 40. Y más adelante aparecerán pobladores de estos pueblos en las mismas ciudades. La causa es esta. Algunos de los moradores de aquellas ciudades se escaparon de la matanza, bien porque no estaban dentro de las ciudades o porque consiguieron huir hacia los campos y las montañas antes de que llegara el ejército de Israel, donde permanecieron escondidos mientras duraban las acciones militares, para luego regresar a sus lugares de origen y reconstruir lo necesario para seguir viviendo. Ya se ha hecho notar que Dios no tenía el propósito de entregar la tierra eliminando de una sola vez a todos sus habitantes. Los israelitas no estaban preparados para ocupar cada una de las parcelas conquistadas simultáneamente, por lo que extinguir toda la vida humana de la tierra hubiera sido condenarla a la desolación y hacerla habitación de las fieras del campo. La tierra del sur de Canaán, que era muy productiva, lo era también muy propensa a la desertización, debido a las altas temperaturas del verano, lo que requiere una intensa labor de cultivo y también de cuidado. Las consecuencias de un abandono de los cultivos sería sumamente peligroso, como lo demuestra el avance del desierto que ocurrió en muchos lugares de Canaán, que está siendo ahora recuperado mediante arduas labores de regadío y cuidado. Nada más asombroso y también admirable que lo revelado en la Escritura hasta este momento a través del libro de Josué, ya que las perfecciones divinas se manifiestan constantemente y el Dios de la Biblia, con todo su poder, gloria, fidelidad y amor, se revela como el hacedor de maravillas. Este es el Dios del creyente en todas las dispensaciones. La admirable manifestación de Dios debiera ser suficiente motivo para que los suyos le adoren y tributen honor como le pertenece y también le corresponde. El Dios de la Escritura no es un Dios distante como los dioses de las naciones, ya que es un Dios real y comunicativo con los suyos. Es el único Dios fiel y verdadero que no deja pasar por alto ninguna de sus promesas y hace honor a todas sus palabras. Pero sin duda, es también el Dios que desea ser obedecido por los suyos. Él está dispuesto a bendecir a su pueblo, pero exige que éste, a su vez, manifieste el compromiso de obediencia y lealtad a su palabra, en acatamiento de sus mandamientos. Las bendiciones recogidas en el libro descansan sobre la obediencia y son para quienes obedecen, mientras que toda desobediencia recibirá justa retribución. La lección, por tanto, ha de ser aprendida a través del relato histórico por cada creyente en el tiempo presente. Dios es capaz de hacer
las más asombrosas acciones que causan admiración a todo el que la conozca, con un pequeño puñado de personas a quienes utiliza y en quienes manifiesta su poder. Esta acción divina puede darse también ahora, en el día de hoy, ya que Dios es un Dios de poder, y este poder está dispuesto a evidenciarlo en medio de su pueblo, con la única condición de que los creyentes reconozcan que no son capaces personalmente para tales proezas, y en esta comprensión se subordine y dependa en todo de Él. El combate del cristiano es un combate espiritual y por tanto es el combate de Dios contra las fuerzas del mal. Esta batalla no es posible coronarla con éxito a no ser con el poder de Dios. Recuérdese la afirmación del profeta en el nombre del Señor cuando dice: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 4 y versículo 6. Y voy concluyendo con esto. La condenación de los cananeos fue un acto de juicio divino. Al describir ese lugar, el Señor declaró que la tierra estaba contaminada y que ella misma vomitó a sus moradores, como señala Levíticos capítulo 18, versículo 25. Y también dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esta abominación es Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomios capítulo 18 y versículo 12. Amigo y amiga oyente, la condenación y el juicio de Dios viene por causa de las abominaciones que el hombre y también la mujer comete en contra de Dios y además de sus semejantes. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, si aún tú no te has reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, que fue Él el que dio su vida a favor del pecador arrepentido, ahora es el momento en que tú puedes venir a Jesús en arrepentimiento. Si no lo has hecho nunca antes, te animo a que lo hagas ahora. Para ello, es necesario que hagas una oración invitándole al Señor Jesús a que venga a tu corazón, venga a tu vida. Ora conmigo y repite y di ahí a dónde estás. Señor Jesús, vengo confesándote que he hecho abominaciones y muchas cosas malas. He cometido muchos pecados, de los cuales me arrepiento. No quiero volver a cometerlos. En esta hora te recibo como mi único y suficiente Salvador, y quiero darte gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.